Hola niños y niñas, el día de hoy desarrollaremos el área de comunicación con la sesión Escriba un texto de opinión sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras vidas. El propósito será escribir un texto de opinión utilizando recursos textuales y gramaticales, redactado con coherencia y cohesión, adecuado al destinatario y al propósito establecido, elaborado a partir de la experiencia previa y también a partir de las fuentes de información confiable. Comencemos leyendo el siguiente diálogo entre Patty y su mamá. Recuerden que en la sesión pasada, Patty, al igual que nosotros, escribió recomendaciones para que puedan utilizar las TIC. Entonces, veamos qué le dice su mamá. Patty, leí tus recomendaciones. Además, dices que las TIC traen beneficios y riesgos. Entonces, ¿cuáles serán las ventajas y desventajas del uso de las tecnologías? ¿Tú qué opinas? Ante esto, Patty le responde: Mami, después de analizarlas me han surgido más ideas que podrían servir para aprovecharlas mejor. ¿Qué te parece si te escribo lo que opino? Entonces nosotros, al igual que Patty, también escribiremos un texto de opinión. Y para eso debes recordar que un texto de opinión tiene como fin expresar un punto de vista sobre un asunto que se conoce, basándose en argumentos respaldados en el análisis de información de fuentes confiables. Además, debes tener en cuenta que todas las opiniones merecen respeto y por lo tanto no se debe intentar imponer las ideas propias. Lo más aconsejable es dialogar para llegar a consensos. Muy bien, entonces lo importante acá, niños y niñas, es que vamos a expresar nuestro punto de vista sobre un asunto, en este caso, sobre el uso de las TIC. Recuerden que también un texto de opinión es llamado texto argumentativo. Patty se comprometió con su mamá a escribir un texto con su opinión sobre los beneficios y riesgos del uso que actualmente les damos a las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, consultó con Gerson, su hermano mayor, sobre cómo redactar su escrito y por dónde empezar. Él le indicó que tenía que seguir el proceso de escritura de todo texto. Niños y niñas, recuerden que la escritura tiene 3 procesos. El primero es la planificación del texto que escribiremos, en este caso de nuestro texto de opinión. Patty preguntó a su hermano: ¿por qué es importante pensar en quién va a leer el texto que escribimos? Gerson le contestó que es importante para saber lo que vamos a decir y el lenguaje que vamos a utilizar. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Gerson? ¿Será diferente si escribimos para un niño o para un adulto? Claro que sí, porque el lenguaje que voy a utilizar con un niño no es igual al que utilizaría con un adulto. ¿Usaremos las mismas palabras? Pues no. Si escribimos para un niño, pues debemos escribir palabras que empleamos de forma diaria y cotidiana para que pueda entenderme. ¿Qué otras cosas debemos tener en cuenta? Quizá el hecho de acompañar mi texto con imágenes también podría ser. Con estas precisiones, Patty comenzó a planificar su texto de opinión siguiendo el esquema que le compartió su hermano Gerson. Nosotros también utilizaremos ese esquema para planificar nuestro texto. No se olviden que en la planificación es importante establecer el propósito, es decir, para qué vamos a escribir. También establecer quiénes serán nuestros destinatarios, para quiénes vamos a escribir. A ver, ¿para qué escribiremos? Por supuesto, en esta ocasión escribiremos para dar a conocer nuestra opinión sobre el uso de las TIC, sus beneficios y sus riesgos. Y estará dirigido a nuestra familia, a nuestros compañeros y también a la docente. Si tú por ahí piensas compartir tu texto con algún miembro de la comunidad, también puedes incluirlo en tu destinatario. No se olviden que el texto que vamos a escribir es un texto de opinión o un texto argumentativo. Muy bien, vamos a continuar planificando ahora el contenido. Para eso vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál será el tema? Bien, nuestro tema en este caso será el uso de las TIC. ¿Cuáles son sus ventajas y sus riesgos? Ahora, ¿qué ideas pondremos en cada parte de nuestro texto? Niños y niñas, nuestro texto es un texto argumentativo, por lo tanto, tiene 3 partes: un inicio, un desarrollo y un cierre o conclusión.
En el inicio nosotros daremos a conocer nuestra opinión. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Podemos decir, por ejemplo, que mi opinión es que las TIC deben ser utilizadas de forma responsable. Tú debes dar a conocer aquí tu opinión, lo que opinas. Ahora en el desarrollo vamos a argumentar, vamos a decir las razones por las que opinamos de esta manera sobre las TIC. Entonces, ¿qué argumentos utilizaremos? Por ejemplo, los argumentos que utilizaré en este texto serán pues la información que obtuve en fuentes confiables sobre los beneficios y riesgos del uso de las TIC. Recuerden que en nuestras sesiones pasadas hemos estado revisando información sobre los riesgos y beneficios de las TIC. Entonces, esa información es la que voy a utilizar para apoyar a mi opinión. Muy bien. Y en el cierre, niños y niñas, es la conclusión. ¿Cómo resumiremos nuestro argumento? ¿Cómo cerraremos el texto? Muy bien, en este caso terminaremos nuestro texto escribiendo una conclusión y también haremos una reflexión del mismo. Bien, ya tenemos planificada la escritura de nuestro texto. Ahora debes tomar en cuenta lo siguiente. Al escribir tu texto, debes emplear recursos textuales, es decir, debes escribir párrafos breves. También puedes realizar en tu texto preguntas para el lector y no te olvides de utilizar los conectores. Asimismo, debes emplear recursos gramaticales. ¿Y cuáles son esos recursos gramaticales? Pues utilizar las mayúsculas, utilizar las tildes y también los signos de puntuación. Bien, tomando en cuenta esto, vamos a ir al segundo proceso de nuestra escritura, que es elaborar el texto de opinión, es decir, escribir nuestro texto. En este caso será nuestro primer borrador. Para ello, vamos a utilizar esta siguiente estructura. Escribiremos aquí nuestro primer borrador y recuerda que este puede ser corregido y mejorado todas las veces que sea necesario hasta llegar a nuestra versión final. Muy bien, entonces completaremos nuestro esquema, que será nuestro primer borrador. El título de nuestro texto será el siguiente: Uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC. Muy bien, en la introducción, ¿qué vamos a escribir en la introducción? Pues vamos a presentar el tema, es decir, sobre qué vamos a escribir. En este caso vamos a presentarlo de la siguiente forma. En la actualidad, el uso de las TIC se ha vuelto indispensable para todas las personas en general. ¿Quién no ha utilizado un dispositivo tecnológico para estudiar, trabajar o comunicarse? Pero, ¿estaremos utilizando las TIC de forma correcta y responsable? Bien, entonces aquí ya estamos presentando el tema, que es utilizando las TIC de forma correcta y responsable. Ahora vamos a dar a conocer nuestra opinión. Recuerden que nuestra opinión era usar las TIC de forma responsable. Entonces, vamos a escribir aquí nuestra posición. Es necesario realizar un uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Si así lo hacemos, aprovecharemos al máximo los beneficios que tienen las TIC y al mismo tiempo reduciremos los riesgos y daños que nos pueden ocasionar. Aquí estamos escribiendo nuestra posición, que es realizar un uso responsable de las TIC para aprovechar sus beneficios y reducir sus desventajas. Hasta aquí, niños y niñas, corresponde la primera parte de nuestro texto argumentativo, que es el inicio. Ahora vamos a escribir el desarrollo y cierre de nuestro texto. Recuerden que en el desarrollo debemos escribir nuestros argumentos y decir por qué estamos opinando de esa manera sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Recuerda que para poder argumentar aquí nuestra opinión, pues debes recordar todo lo trabajado las semanas pasadas. Muy bien, por ejemplo, yo puedo escribir lo siguiente en el desarrollo. Si bien es cierto que las TIC nos proporcionan diversos beneficios, como comunicación instantánea, búsqueda de información, etc., también trae consigo riesgos como
obtener información falsa, sufrir acoso, bullying, además de producirnos problemas de salud como el síndrome del túnel carpiano, problemas de audición y visión, obesidad y sobrepeso, portatilitis, entre otros. Y cambios en nuestro comportamiento producido por la nomofobia y adicción. Es por todo eso que debemos utilizar las TIC de forma responsable y equilibrada en nuestro diario vivir. Aquí se está resaltando la opinión que habíamos dicho inicialmente, que es que debemos usar las TIC de forma responsable, y aquí en una primera parte estamos diciendo por qué. Muy bien, entonces ustedes también deben hacer lo mismo. Pueden escribir un párrafo o 2 párrafos de acuerdo a lo que ustedes vayan a argumentar. Bien, no olviden que esa parte correspondía al desarrollo. Ahora escribiremos el cierre. Recuerden que en el cierre debemos escribir nuestras conclusiones haciendo un resumen de nuestra opinión y de los argumentos. Para este ejemplo, mi conclusión es la siguiente. Por lo tanto, se refiere a todo lo que ya dijimos, debemos reflexionar sobre el uso responsable de las TIC. De esa manera, disminuiremos los riesgos y daños que pueden causarnos. Y fíjense la última reflexión que hago. Las TIC pueden ser un arma poderosa a tu favor, pero si las malutilizas, puedes salir lastimado. Entonces, esto corresponde a la última parte de nuestro texto argumentativo o de opinión, que es el cierre. Bien, niños y niñas, ya tenemos nuestro primer borrador. Ahora realizaremos nuestra revisión, nuestra corrección, para luego escribir la versión final. Pero antes, vamos a leer algunas recomendaciones para el momento de escribir. La primera: ten en cuenta que el mensaje principal de tu texto será tu opinión sobre las tecnologías de la información y la comunicación. No te olvides que lo que tienes que escribir aquí en tu texto es lo que tú opinas, lo que tú piensas sobre las TIC. Y también debes justificar. También debes recordar que el texto debe mostrar coherencia, es decir, debe tener sentido. Esto lo lograrás si tus ideas están centradas en exponer y argumentar tu opinión sobre las tecnologías de la información y la comunicación, y también en lo que piensas sobre los beneficios y riesgos que reportas su uso responsable o inadecuado. Además, debe presentar un orden lógico donde las ideas deben estar concatenadas y relacionadas entre sí. Es decir, que tu texto debe mostrar cohesión. Debes considerar también los 3 momentos diferenciados que deben tener tu texto: un inicio, un desarrollo y el cierre. Recuerda que en el inicio vamos a dar a conocer el título, vamos a decir de qué trata nuestro texto y escribir cuál es nuestra opinión. En el desarrollo vamos a escribir nuestros argumentos o razones, y en el cierre escribiremos nuestra conclusión. No debes olvidar que el lenguaje que vas a utilizar debe ser sencillo y comprensible para todos. Muy bien, teniendo en cuenta estas recomendaciones, ahora sí es momento de la tercera etapa de la escritura, que es la revisión, es decir, revisaremos nuestro primer borrador. Debes tomar en cuenta que para mejorar tu texto y llegar a tener la versión final, es preferible que compartas tu escrito con tus padres o algún familiar para que ellos te ayuden a revisarlo. Y a partir de las sugerencias que te hagan, incorpora las correcciones que sean necesarias. También debes verificar que hayas empleado adecuadamente los recursos textuales, es decir, que debiste escribir párrafos breves, realizar preguntas y usar conectores. Y también los recursos gramaticales, el uso correcto de las mayúsculas, los signos de puntuación y los signos ortográficos como la tilde. Muy bien, entonces ahora sí vamos a revisar nuestro primer borrador. Aquí te sugiero que vuelvas a leer tu escrito y así te darás cuenta si las ideas que has escrito tienen sentido, tienen coherencia, y también revisa si tienen cohesión. Luego pasa a revisar si has hecho uso adecuado de las mayúsculas,
también de los signos de puntuación, las tildes, entre otras. Una vez que has hecho toda esa revisión, escribirás tu versión final y no es más que trasladar todo tu borrador, pero con las revisiones hechas, a tu versión final, que quedaría organizado de la siguiente manera, en párrafos. Entonces nuestra versión final ya estaría concluida. A ti te corresponde también realizar tu versión final. No olvides que debes revisar minuciosamente tu primer borrador y corregirla y mejorarla para obtener tu versión final. Muy bien, niños y niñas. Ahora sí, hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase.